Aleluya. Mi hermano Leo es el portador de la palabra. Nos hemos extendido un poquito, pero yo creo que trae un mensaje de Dios para la iglesia. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya. Bendiciones, hermanos. Pues vemos que la exhortación ha llegado, ¿verdad? Entonces, tomemos esto con la suma seriedad que se deben tomar las cosas, ¿verdad? Y debemos ver la gravedad y la magnitud de la situación. En lo particular me llegó esto, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta nos distraemos, ¿verdad? Nos distraemos de las cosas que están ocurriendo, sobre todo en las cosas espirituales. Vemos que en la realidad nos engaña también. Lo espiritual Dios nos está hablando. Así es que tomemos en serio la exhortación y veamos la magnitud y la gravedad de la situación. Bueno, hermanos, pues vamos a dar comienzo de este estudio que traemos esta noche. Si me acompañan con una oración para dar comienzo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, noche, Señor, y que nos permites reunirnos, Señor, y también te damos gracias, Señor, que hables, Señor, directamente a nosotros, Señor, para que no caigamos en la distracción, Señor. También, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, para que tu palabra entre en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que saquemos algo fructífero, Señor, y que nos ayude para combatir esta situación, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues si me acompañan a Juan 3:22. Y vamos a leer del 22 al 36. Vamos a seguir con el estudio de Juan 3. Recordaremos lo que Juan 3 nos dice. Vimos que en los pasajes anteriores, ¿verdad?, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, un principal de los judíos, ¿verdad? Entonces, a lo largo de esos versículos, ¿verdad?, vimos que nos revela, ¿verdad?, la iniciativa que surgió de Dios, ¿verdad?, como el resultado, ¿verdad?, del amor hacia este mundo, ¿verdad? Entonces, si me acompañan a leer Juan 3:22 y lo leemos del 22 al 36 y comenzamos. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también estaba en Edom, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Otras versiones dice que yo mengüe. 31. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído,
de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento y podemos ver aquí el propósito del autor, ¿verdad? En este evangelio, ¿verdad? Donde dice Juan el Bautista que ocupa, ¿verdad?, el lugar que le corresponde, ¿verdad?, pero como precursor de Jesús, ¿verdad? Pero hasta ahí nada más, ¿verdad? Todavía había algunos que estaban dispuestos a llamar a Juan maestro y señor, y vemos que en el evangelio de Juan nos muestra que Juan ocupaba un lugar muy importante, pero el que ocupaba el lugar más importante le correspondía exclusivamente a Jesús. Entonces, aquí en este evangelio nos muestra, ¿verdad?, que el mismo Juan el Bautista no tuvo ni la menor duda de que Jesús fuese supremo a él, ¿verdad? Esto con el fin, ¿verdad?, de referencia al tiempo en que coincidían, ¿verdad?, los ministerios de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús. Una cosa que sí es segura y que vemos en los pasajes fue la gran humildad, ¿verdad?, que mostró Juan el Bautista, y mostró que estaba claro, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías y el ser supremo a quien se debería uno de seguir. Juan 3:22 al 26 nos dice: después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Edom, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y vemos que surge, ¿verdad?, surge una disputa, ¿verdad?, entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, ¿verdad? Esto probablemente llevó a una comparación, ¿verdad?, del poder de limpiador de los dos bautismos, ¿verdad? Pero sabemos bien que los bautismos no tienen ningún poder. Los discípulos de Juan estaban celosos, ¿verdad?, por el honor, ¿verdad?, de su maestro, lo que difícilmente era una imposibilidad, ¿verdad?, de que después de que el testimonio que dio de la superioridad de Jesús, los discípulos de Juan el Bautista estaban sumamente preocupados, ¿verdad? No les gustaba o no querían reconocer que su maestro quedara en un segundo lugar, y mucho menos verlo, ¿verdad?, que las multitudes lo abandonaban, ¿verdad?, o mucho menos ver cómo se reunían para escuchar
al nuevo maestro. En respuesta de sus quejas que tenían, Juan el Bautista, en este caso, él se viera ofendido, ¿verdad? O hubiera pensado que lo habían abandonado o que lo habían olvidado injustamente, ¿verdad? Pero vemos en esta comparación que él toma las cosas, ¿verdad? Como a lo que el Señor lo llamó a hacer, ¿verdad? En ese instante Juan el Bautista se pudo haber sentido mal, se pudo haber sentido que no era justo que las multitudes ahora se refirieran a Jesús, ¿verdad? Pero vemos que Juan tomó otra actitud diferente, ¿eh? Juan 3:27 dice: Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no se le es dado del cielo. Y el 28: ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Entonces vemos que Juan estaba por encima, ¿verdad?, de esas actitudes que se le presentaron en ese momento, ¿verdad? Y le dijo varias cosas a sus discípulos, ¿verdad? Les dijo que nunca había esperado otra cosa, ¿verdad? Les recordó que ya les había advertido que él no era el que le correspondía tomar ese puesto de importancia, sino que él no era el Cristo, y que nada más era el heraldo de Dios, ¿verdad? Y que nada más era el precursor que venía a anunciar y preparar la llegada del otro más importante, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que haría más fácil, ¿verdad?, la vida el que hubiera personas dispuestas a representar, ¿verdad?, papeles secundarios, ¿verdad?, sin tener sin creer que están en la cima, ¿verdad? A veces muchas personas quieren ser los protagonistas, ¿verdad?, de ciertas situaciones, pero el caso de Juan no fue así, y no era uno de ellos. Juan el Bautista sabía muy bien que Dios le había asignado una misión, ¿verdad?, una misión subordinada, ¿verdad? Entonces podemos ver que hasta este punto Juan el Bautista se ahorró un montón de resentimientos y de frustraciones, ¿verdad? Y si nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no nos corresponden, ¿verdad? Y tenemos y aceptar, ¿verdad?, de corazón, y hacer lo mejor posible la labor de Dios, ¿verdad?, la cual nos ha asignado. Entonces, si regresamos a la exhortación que hizo Dios hace un instante, si el Señor nos asignó a cumplir un papel, pues hay que cumplir ese papel, ¿verdad? Entonces, tratar, ¿verdad?, de cubrir el área que estamos descuidando, y no distraernos, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la respuesta de Juan, ¿verdad? La respuesta de Juan a esta abnegación siempre atraerá, ¿verdad?, a los hombres, y sobre todo a Dios, ¿verdad?, a Jesús en este caso, ¿verdad? El éxito de Jesús viene de arriba, ¿verdad? Juan le recuerda a sus discípulos que él mismo ha dado testimonio de su mayor seguidor. En Juan 3:29 nos dice: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio
que está ahí y le oye se agrada en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Y el 30 nos dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces vemos aquí un ejemplo que pone Juan el Bautista, que lo podríamos entender claramente, ¿verdad? Pero en la cultura judía se entiende todavía más, ¿verdad? Porque era parte de la cultura, ¿verdad? De su herencia cultural, ¿verdad? Llamó a Jesús el novio, ¿verdad? Y dijo que él, Juan, era el amigo del novio. Es una de las grandes figuras del Antiguo Testamento, ¿verdad? En la que los desposorios de Israel, ¿verdad? Entonces, vemos que en este caso Israel es la novia y Dios, ¿verdad? Es el novio, ¿verdad? Entonces, la unión que hubo entre Dios e Israel era tan íntima que se puede comparar, ¿verdad? Con un matrimonio, ¿verdad? Cuando Israel se apartó tras dioses extraños, era como si fuese la infidelidad, ¿verdad?, al vínculo matrimonial. Éxodo 34:15 nos dice: no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcas sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio. Deuteronomio 31:16 dice: y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Salmo 73:27 dice: porque he aquí los que están lejos de ti perecerán, tú has destruido a todos los que te son infieles. Isaías 54:5 dice: porque tú, esposo, es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Y vemos que el amigo del novio en hebreo es Shoven, perdonen mi pronunciación a la palabra, y tenía un papel exclusivo, ¿verdad?, en una boda judía, ¿verdad? El novio era el que arreglaba, ¿verdad?, la boda, era el que repartía las invitaciones y se encargaba de la fiesta. Él era el que traía a la novia al novio. También tenía que cuidar, ¿verdad? Tenía que cuidar la cámara nupcial, y de que nadie se introdujese o que nadie se metiese a la cámara nupcial. Y en esa situación, el novio, ¿verdad?, al momento que dejaba entrar el amigo del novio dejaba entrar al novio a la cámara nupcial, de la forma que lo reconocía, porque estaba en total oscuridad, reconocía su voz, ¿verdad?, en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y cuando el amigo reconocía la voz del novio, lo dejaba pasar, ¿verdad?, para que entrara. Entonces el amigo se pasa a retirar, pero se pasa a retirar con gozo, ¿verdad?, con gozo, porque ha cumplido el cometido, ¿verdad? Ha cumplido el cometido, y que los esposos estén juntos, ¿verdad? Y esta acción no la hacía de mala gana, no
no lo hacía con ningún interés, sino consideraba, ¿verdad?, el honor, ¿verdad?, de introducir a la novia con el novio, ¿verdad? Y cuando ya había cumplido su misión, se retiraba contento del centro de la escena, ¿verdad? Entonces vemos que el propio deber del amigo, del novio, era llevar, en el caso de Juan, llevar a la novia, a Israel, al novio, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad? Entonces su alegría era plena, ¿verdad?, cuando lo hacía, ¿verdad? Entonces él sentía gozo al hacer el plan de Dios, ¿verdad? Y más gozo le daba por ser el precursor, ¿verdad?, que cedería el paso ante Cristo. La misión de Juan el Bautista había sido traer, ¿verdad?, a Israel, a Jesús, ¿verdad?, a el Mesías, ¿verdad?, el enviado de Dios, y arreglar sus bodas, ¿verdad? Una vez cumplido el cometido, estaba contento, ¿verdad?, Juan, y en el momento pues iba a tener que desaparecer ya de la escena. Si vemos que más adelante Juan es encarcelado y ya desaparece de la escena, pero ya cumplido el cometido encomendado por Dios. Entonces vemos que Juan lo hizo sin envidia, de que Jesús tenía que crecer, ¿verdad? No tenía ni la mínima intención él de ocupar el lugar que le correspondía a Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que él deja que Jesús crezca y él disminuye. En otras versiones, que yo mengüe, dice. Juan 3:31 dice: el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Entonces vemos aquí que hay un plano terrenal, ¿verdad? Terreno y terrenal, ¿verdad? No debemos confundirlo, ¿verdad?, con mundano o mundo, ¿verdad? Juan era de esta tierra, ¿verdad?, y hablaba las cosas que le pertenecían a la tierra, pero el Señor era del cielo y está sobre todo. Todos los demás mensajeros que Dios había enviado tenían mucha terrenalidad sobre ellos, ya que ellos de nosotros hablaban más de lo terrenal, ¿verdad? Entonces vemos que los que somos terrenales estamos limitados, ¿verdad? Tenemos un límite. Entonces y los cuerpos mortales tienen la desventaja de no conocer, ¿verdad?, lo celestial, como nuestro Señor Jesucristo cuando llegó a la tierra, ¿verdad? Nuestra visión también es muy limitada, ¿verdad?, en gran medida, y solo pensamos las cosas terrenales. Pero no hubo limitaciones para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él era el Hijo de Dios, del Dios del cielo, puro, perfecto y omnisciente. Juan 3:32 nos dice: lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El testimonio de Cristo fue un testimonio perfecto. Los profetas recibieron su mensaje del Espíritu Santo y hablaron las cosas que no habían visto. Mateo 13:17 dice:
porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Incluso podemos ver que hay cosas, ¿verdad?, en que los ángeles desean mirar, ¿verdad? Pero estas cosas eran demasiado misteriosas para que se les fueran comprendidas, ¿verdad? Primera de Pedro 1:12 dice: y a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo conoce las cosas celestiales, ¿verdad? Su propio conocimiento es perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque siempre ha habitado con el Padre, ¿verdad? Él conocía la mente de Dios porque Él es Dios. Entonces, una de las razones principales que rechazan el testimonio de Cristo es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces vemos la magnitud y la gravedad, ¿verdad?, y la depravación de los corazones, ¿verdad?, de estos hombres, y lo endurecido que estaban los corazones de estos hombres, ¿verdad? Su entendimiento, ¿verdad?, estaba oscurecido, ¿verdad? Y por lo tanto pues preferían más las tinieblas que la luz. Juan 3:33 dice: Él ha recibido su testimonio, ha certificado, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Vemos que por la fe en el Jesús, el creyente ha llegado a conocer a Dios como una realidad, ¿verdad? Hasta ahora se había oído y se había hablado de un Dios desconocido, pero ahora conocemos a ese Dios por sí mismo y declaramos, ¿verdad?, la fe y su fidelidad. Dios nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el creyente encuentra que Dios es verdadero, ¿verdad? Porque vive ahora en novedad de vida, ¿verdad? Vive las nuevas de salvación. El Señor también nos dice: el que en Él cree no es condenado, y el creyente lo sabe que es así, porque la carga de la culpa ha desaparecido de su conciencia, ¿verdad? Los que reciben el testimonio de Cristo como verdadero lo toman para sí mismo, ¿verdad? Y así mismo descansan sus almas en Él y lo hacen suyo, ¿verdad? Juan 3:34 dice: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Nuestro Señor Jesucristo fue enviado aquí a la tierra por Dios y solo habló las palabras de Dios. El Padre dio testimonio de este hecho en el monte de la transfiguración, ¿verdad?, en Mateo 17:5, y dice así, Mateo 17:5: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd.
y vemos que Cristo se diferenció de los demás mensajeros, ¿verdad? Enviados por Dios en todas las cosas, ¿verdad? Él tenía la preeminencia, otros tenían el Espíritu por medida, no conocían más que fragmentos de la verdad de Dios, ¿verdad? Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, Él tenía la verdad completa y tenía Él mismo, ¿verdad? Tenía el Espíritu sin medida. Juan 3:35 dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Fue un glorioso testimonio de que Cristo fue más que un mensajero o un testigo de Dios. Fue el Hijo amado del Padre, ¿verdad? Y no solo eso, Él era aquel cuya mano del Padre había entregado todas las cosas. Como esto no iba a ser algo magnífico, ¿verdad? De la deidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a nadie, ni a uno absolutamente ha sido igual que Él, sino nuestro mismo Señor Jesucristo, que le dio todas las cosas el Padre. Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Y aquí vemos que hay una opción, ¿verdad? Y es ya no es una opción, ya es una alternativa, ¿verdad? La salvación viene por creer en el Hijo, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces aquellos que creen en el Hijo tienen la vida eterna, ¿verdad? Como una posesión presente, aunque en el pleno disfrute y en la plena manifestación de la misma aún son futuras. Pero los que no creen, ¿verdad?, en el Hijo no verán la vida, ni entrarán en ella, ni la disfrutarán. Sin en cambio, la ira de Dios, que odia el pecado, permanece sobre ellos. Esto está sobre ellos incluso ahora, y si no creen, permanecerán en ellos por los siglos. Ahora, para ir resumiendo lo que acabamos de ver en este estudio, ¿verdad?, acerca de Juan el Bautista, podemos ver las reflexiones, ¿verdad? Algunas personas, ¿verdad?, buscan puntos discrepantes, ¿verdad?, para sembrar semillas de discordia, descontento y duda, ¿verdad? Juan el Bautista terminó esta situación, ¿verdad?, hablando acerca de la devoción de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que lo mejor es hablar, ¿verdad?, de nuestra entrega total a Cristo y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Después de todo, nadie nos puede refutar lo que Dios ha hecho en nosotros. También vimos que los discípulos de Juan estaban confundidos porque la gente seguía a Jesús y ya no a Juan. Es fácil que nuestros celos, ¿verdad?, empiecen a germinar, ¿verdad?, cuando aumenta la popularidad hacia, vamos a decir, a otro ministerio, ¿verdad?, de otra persona, ¿verdad? Sin embargo, debemos recordar que nuestra verdadera misión es lograr que las personas sigan a Cristo y no a nosotros mismos. Ahora también vimos que por qué Juan el Bautista
¿verdad?, siguió bautizando después de que Jesús entró en escena. ¿Por qué Juan el Bautista no se convirtió también en uno de sus discípulos? Incluso vimos que Juan explicó que cómo Dios fue el que le dio ese trabajo, ¿verdad?, y que debería de continuar con ese trabajo hasta que lo llamara a hacer otra cosa. Entonces el propósito primordial o principal de Juan era conducir a las personas, y en este caso al pueblo de Israel, a Cristo, ¿verdad? Aunque Jesús ya había comenzado su ministerio, Juan podía seguir guiando a la gente a Jesús. También vimos que la disposición de Juan el Bautista a disminuir o a menguar muestra la importancia de la humildad, ¿verdad? A veces vemos, ¿verdad?, en diferentes lugares, congregaciones, ¿verdad?, que los pastores o otros cristianos, ¿verdad?, pueden sentirse tentados, ¿verdad?, a enfatizar más el éxito de su propio ministerio que el éxito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de cuidarnos de enfatizar los logros personales, ¿verdad?, sino hay que enfatizar los logros para el reino de Dios. Entonces el testimonio de Jesús era confiable porque vino del cielo y hablaba las cosas que vio allá en el cielo, ¿verdad? Sus palabras eran las mismas de Dios, ¿verdad? Toda su vida espiritual depende de lo que vio allá en el cielo. Vimos también que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús sin límites, ¿verdad?, sin medida, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús fue la suprema revelación de Dios para la humanidad. Hebreos 1:2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús dice que todo el que cree en Él tiene vida eterna. La vida eterna se recibe cuando uno une la vida de uno mismo con la de Dios, ¿verdad?, la cual por su naturaleza es eterna. Y vemos, ya para concluir, que el escritor del Evangelio, Juan, nos muestra que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y establece una gran alternativa de vida, ¿verdad? A nosotros nos toca elegir, ¿verdad?, a quién obedecer, ¿verdad? Y qué mejor que seguir a Cristo. Bueno, hermanos, los dejo con este breve estudio de Juan el Bautista y todas las enseñanzas que nos dio a lo largo de su carrera. Bueno, hermanos, pues así mismo vamos a ser despedidos. Y si me acompañan para orar. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos aquí y compartir un poco de tu palabra, Señor. También gracias, Señor, por la gran exhortación que nos diste, Señor. Pero asimismo te pedimos, Señor, que nos dotes, que nos des las fuerzas y las energías para derrotar todo invasor, Señor, todo lo que se infiltre en nuestra casa, en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y así mismo, Señor, te pido que nos lleves a nuestros hogares con bien, Señor, para poder realizar nuestras actividades del día de mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.